Recientemente, Spire Entertainment, en una conferencia de prensa, acusó de delitos graves a Hui-chan de Omega X, revelando un video del presunto acto. Es por ello que el grupo respondió rápidamente a las acusaciones, revelando la verdad detrás de todo y dejando a los internautas sorprendidos. Sin embargo, el comportamiento tóxico de Spire Entertainment tiene una cronología mucho más complicada que las recientes revelaciones. En octubre de 2022, durante la gira por Estados Unidos de Omega X, la directora ejecutiva de Spire Entertainment, Kang Seong-hee, fue vista y grabada por una fan, gritando y lastimando físicamente a los miembros. Aunque la fan estaba en shock, publicó el video en Twitter con la siguiente descripción: "Chicos, estaba esperando afuera por el Uber Eats que pedí y vi al CEO de la compañía golpeando a los miembros. Realmente no sabía qué hacer, ya que mis manos temblaban mucho. Los estaba golpeando justo enfrente de mí, pero no pude hacer nada". En el video se puede escuchar cómo la CEO hace sentir culpables a los chicos por no cuidarla. Después uno de ellos se desploma y en vez de ella ayudarlo, solo se enoja más y le grita que se levante. La empresa dio explicaciones sobre el video, alegando que la conversación se acaloró y se alzaron las voces, y Kang admitió ser la persona en la grabación. Spire Entertainment agregó que habían resuelto todos los malentendidos. Los internautas quisieron darle el beneficio de la duda a la CEO, pues quizá tuvo un día complicado y soltó su enojo con los miembros. Aún así, investigaron más y todo empezó a ser más caótico. Las preocupaciones aumentaron cuando el grupo no regresó a Corea en la fecha prevista y se habló más sobre el comportamiento de la CEO Kang, cuando descubrieron un hilo de Twitter sobre un anterior incidente. La fan decía que su madre fue testigo de cómo Kang gritaba a los chicos en el aeropuerto cuando estaban en Chile. Otro fan también dijo que su madre vio como una mujer no solo les gritaba, sino que los lastimaba físicamente en el hotel. Además que había muchos testigos como el personal y los huéspedes. Incluso su madre advirtió con llamar a la policía y la familia de la fan intentó ayudarlos al separarlos de la mujer, aunque ellos no sabían si ella era Kang, pero por las circunstancias parecía serlo. Ante este revuelo, los fans exigieron una respuesta de la compañía y pidieron protección al grupo por redes sociales con el hashtag #ProtectOmegaX. Es así que el 24 de octubre, SBS News se involucró en el asunto y reveló imágenes de la noche en que Kang se comportó mal con el grupo, mostrándola reprendiendo a los miembros, incluido a Jae-han, quien al parecer tenía un ataque de pánico. El conflicto continuó cuando los chicos regresaron al hotel, con la CEO agarrando a Jae-han cuando este se disponía a entrar al ascensor y haciéndolo tropezar, por lo que los otros miembros se acercan a ayudarlo. El video termina con Jae-han, quien no puede contener su llanto. En el video y en la explicación que la CEO Kang dio al público, se demostraba sus celos por cómo los chicos cuidaban a Jae-han. Solo les pregunté si alguna vez pensaron en cuidarme cuando me sentía deprimida o cuando me desmayaba. Yo también estaba luchando. ¿Yo lastimando a los miembros? De ninguna manera. Como respuesta al video que desató toda esta bola de nieve, Kang declaró que se trataba de un antifan de la gerencia, que siempre había estado en contra de la gerencia del grupo y que esa persona era fan de Hui-chan. Por más que Spire Entertainment declaró que todo estaba resuelto con el grupo, luego de que SBS News se involucrara, la noticia llegó a los medios occidentales, haciendo que el asunto sea más grande. Se informó que supuestamente los miembros tuvieron que comprar sus propios boletos de avión para regresar a Corea, luego de ser dejados por la empresa en Los Ángeles. En noviembre se suspendieron las actividades del grupo y finalmente ellos se hicieron una cuenta de Instagram para explicar la situación a sus fans. El 7 de noviembre, Spire Entertainment anunció la renuncia de Kang a su puesto como directora ejecutiva luego de que saliera más evidencia y testimonios de su actitud para con el grupo. Hubo un incidente en donde ella estaba molesta con los chicos porque no agradecieron al personal de la empresa al final de su concierto y por eso ella golpeó las puertas de sus habitaciones de hotel hasta que llegó la policía. En una declaración a SBS News, los miembros contaron que la CEO solía llamarlos tarde por la noche para regañarlos por horas. Incluso en una ocasión fueron obligados a actuar aun cuando estaban enfermos por el cobicho. Ellos le contaron a Kang que dieron positivo y ella solo dijo que se recuperaran y actuaran. Dos de los miembros estaban con mucha fiebre como para actuar y otros dos fueron presionados para interpretar tantas canciones como resistieran. No solo pasó ello, sino que la CEO tenía acercamientos inapropiados con los miembros, exigiendo ciertas cosas y si no les hacían caso, eran obligados.
Para agregar gravedad al asunto, se informó que ella públicamente admitió su enamoramiento por el miembro Ye-chan cuando él era menor de edad. Felizmente, ante todo el apoyo de los fans y público en general, Omega X decidieron actuar y buscar ayuda legal para poder demandar a su empresa. Así, el 16 de noviembre, el grupo declaró en una conferencia de prensa que demandarían a la ex CEO Kang y pedirían la rescisión del contrato. También revelaron más casos de abuso y manipulación. Aunque Spire Entertainment se había disculpado con los fans, la verdadera culpable, Kang Seung-hee, no se disculpó nunca con ellos. A pesar de todas las pruebas en contra de la ex CEO, Kang siguió insistiendo en su inocencia, que cuidaba a los miembros como si fuera su madre, y que la vez que Jae-an se cayó en el hotel de Los Ángeles fue por su propia culpa y no por ella. Kang fue tan descarada como para decir que no quería terminar el contrato con Omega X, que deberían seguir trabajando para Spire Entertainment y pagaran las deudas de la agencia, pues las acusaciones del grupo supuestamente eran solo una estrategia para poder unirse a una empresa más grande. Al final, el grupo ganó la demanda y suspendieron sus contratos con Spire en enero de 2023, pudiendo regresar a los Anteo Music Awards 2022. Ya en mayo de ese mismo año, rescindieron los contratos y así firmaron con una nueva agencia, IPQ Entertainment. A pesar de que Kang intentó manipular la opinión pública, en septiembre de 2023 se expuso más de su comportamiento inapropiado con los miembros. Con todo ello parecía que Omega X ya estaba libre de las garras de Spire, pero el 18 de marzo de 2024, Spire Entertainment en una conferencia de prensa reveló un video que supuestamente mostraba a Hui-chan tocando indebidamente a la ex CEO. Con estas acusaciones graves y obviamente con evidencia manipulada, Spire dijo que Kang no había presentado ninguna denuncia porque no quería que los miembros sean vistos como criminales y que, debido a todas las acusaciones hacia ella, decidió no permanecer más en silencio. El actual presidente de la compañía, Hwang Sung-woo, esposo de Kang, afirmó que Hui-chan estaba borracho por beber con los miembros, ya que lo consolaban por su enlistamiento al ejército, mientras su esposa trabajó hasta tarde por las giras del grupo. Supuestamente Hui-chan pidió hablar con Kang en privado y se insinuó a ella, y dieron a entender que la demanda inicial ocurrió porque cuando los miembros vieron el video, decidieron que no podían seguir en la agencia y querían terminar sus contratos. Omega X no tardó en negar las acusaciones y afirmaron que Hui-chan fue obligado a hacer ello a la ex CEO, debido a las amenazas y al gaslighting que todos los miembros recibieron por años, así que su salud mental no estaba en óptimas condiciones y solo hacían lo que ella decía para no ser lastimados. La nueva agencia del grupo reveló capturas de pantalla de una conversación donde se demostraba la manipulación de Kang. Se podía ver que los miembros no bebían para despedirse de los chicos que se iban a enlistar, sino que los altos ejecutivos los presionaron a beber como muchas otras veces. IPQ Entertainment declaró que Hui-chan no fue quien pidió hablar con Kang, pues de su aviso para enlistarse no lo recibió hasta el 1 de agosto, y las imágenes de CCTV eran del 11 de julio de 2022, así que ello era falso. La situación empeoró porque luego de que Hui-chan hablara con ella en privado, se quedó dormido porque era de madrugada, y la CEO aprovechó en tomarle una foto y se la envió a los gerentes. Luego Kang le gritó que se despertara y le solicitó cosas inapropiadas, pero Hui-chan, asustado por tener intimidad con ella, huyó al primer piso, pero se cayó por las escaleras y aún en el suelo, Kang pisó su cabeza y se burló de él. Así el chico se escondió en los baños y ella lo siguió entre gritos. Esto pasó alrededor de las 5 a.m. y 45 minutos después, el miembro Kevin y su gerente llegaron porque estaban preocupados de que Hui-chan no hubiera regresado. Encontraron a la CEO tomándose selfies en un espejo, mientras el chico estaba escondido en el baño. Por esto es que IPQ exigió que Spire publicara las imágenes de CCTV sin editar y por completo, así como las imágenes de las otras cámaras para revelar toda la verdad de la situación, y agradeció el apoyo de los fans. También dijeron que estaban recopilando pruebas para demandar a Spire, lo que fue apreciado por los fans y el público en general, que estaba preocupado por Omega X, quienes desean que pronto el grupo se libre de Spire. Podemos ver que tanto Kang como su esposo y la empresa que manejan no sienten remordimientos por todos los abusos cometidos contra el grupo, pues ya se han confirmado muchos de estos por la ley. Felizmente, Omega X tiene una agencia que no duda en salir a defenderlos y hacer de todo para limpiar su imagen y revelar la verdad detrás de las atroces acusaciones de su ex empresa. No olvides darle like y opinar sobre este tema en la sección de comentarios.